A ver, ¿de dónde vienen nuestras libertades? Lo primero que se viene a la mente, claro, es la antigua Grecia, la Ilustración, ¿cierto? Pero, ¿y si la historia real fuera mucho más caótica, más violenta? ¿Y si todo se hubiera forjado en las calles de ciudades medievales en plena rebelión? Y es que esta pregunta, la del origen de la libertad individual, es fundamental. Hoy la damos por sentada, ¿no? Pero sus raíces, bueno, sus raíces están enterradas bajo siglos de historia, en un lugar que casi nunca nos detenemos a explorar. Así que, por un momento, dejemos de lado a Atenas, a los grandes filósofos de la Ilustración, porque la evidencia que vamos a ver hoy nos lleva a un lugar completamente inesperado, un escenario de violentas revueltas urbanas que sacudieron Europa a partir del siglo XI. Ok, para entender cómo pasó esta revolución, tenemos que viajar en el tiempo a un periodo bastante oscuro. Pensemos en esto. Cae el Imperio Romano, y las grandes ciudades de Europa, bueno, eran apenas sombras de lo que alguna vez fueron. Imagínense, para el siglo IX, las ciudades europeas estaban en ruinas prácticamente. Ya no eran esos centros de poder y cultura. Se habían convertido en lugares marginales, muy inseguros y, sobre todo, bajo el control total de los señores feudales. La vida ahí era precaria, sin ningún tipo de independencia. Pero aquí es donde la historia da un giro fascinante, una verdadera paradoja. Porque el mismo sistema feudal que aplastaba las ciudades, sin querer, sin planearlo, terminó plantando las semillas de su propia transformación y de paso dio a luz a una clase social completamente nueva. Y todo empezó como una reacción en cadena. A ver, el sistema feudal, con toda su servidumbre, de repente se volvió muy eficiente produciendo comida, tanto que empezó a haber un excedente agrícola, o sea, sobraba comida. Y cuando sobra comida, la gente empieza a querer otras cosas, ¿no? Bienes que no se producían en el campo. Para suplir esa demanda, artesanos y mercaderes empezaron a juntarse en los pueblos. Y así, casi por accidente, sin que nadie lo planeara, nació una nueva clase social, la clase comercial. Y claro, esta nueva vida en la ciudad trajo consigo una mentalidad completamente nueva. Hay un proverbio alemán famosísimo que lo resume todo: el aire de la ciudad te hace libre. Y no era solo una frase bonita, se convirtió en una realidad legal, tangible. Si un siervo lograba escaparse y vivir en una ciudad por un año y un día, ¡pum!, legalmente dejaba de ser propiedad de su antiguo señor, era libre. Pero bueno, el crecimiento económico no lo era todo. Faltaba algo más, se necesitaba una nueva ideología que le diera forma a todo esto. Y aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Porque, increíblemente, la propia Iglesia medieval, sin quererlo, terminó creando el espacio para el primer gobierno puramente secular de toda Europa. Pensemos en los nuevos habitantes de estas ciudades. Para ellos, la cuestión religiosa, digamos, ya estaba resuelta. La Iglesia era una institución gigantesca, una corporación con sus propias leyes y el monopolio total de la autoridad espiritual. Esto es clave, porque a diferencia de las ciudades antiguas que tenían que inventarse sus propias religiones cívicas, estas nuevas comunas estaban liberadas de esa responsabilidad. Y eso les permitió enfocarse en algo totalmente nuevo. Y esto nos lleva a un concepto que para la época era absolutamente revolucionario. Al no tener que ocuparse de los asuntos sagrados, estas comunas se convirtieron de facto en los primeros gobiernos seculares de la historia. O sea, eran organizaciones enfocadas 100% en los asuntos terrenales, en lo práctico. Y con esto, rompieron por primera vez con esa idea de miles de años de que el poder político y el religioso tenían que ir de la mano. Ahora, el lenguaje que usaban para organizarse, su contrato social, no venía de la filosofía griega, no, venía directamente de la moral cristiana. Hablaban de conceptos como la igualdad moral ante Dios, la hermandad, la reciprocidad. De hecho, los primeros estatutos de estas comunas, como uno de Flandes del siglo XII, decían literalmente que cada uno ayude al otro como un hermano. Eran, en esencia, juramentos de ayuda mutua, de solidaridad. Pero claro, tanta prosperidad, esta nueva mentalidad de libertad, eso no iba a pasar desapercibido. Muy pronto el éxito de las ciudades atrajo una atención para nada deseada y las puso en un rumbo de colisión directo y muy violento con sus señores feudales.
El meollo del asunto es que, conforme las ciudades se hacían más y más ricas, los señores locales vieron una mina de oro para explotar. Hay una cita de la época que lo dice todo. No habían perdido la avidez de los bandidos. En lugar de ir a saquear a distancia, saqueaban en casa. Y lo hacían imponiendo impuestos abusivos, peajes por todo y confiscaciones totalmente arbitrarias. Y aquí se rompe un mito muy antiguo. Esa idea que venía desde la antigüedad de que el comercio vuelve a la gente débil, bueno, la realidad demostró ser todo lo contrario. Cuando estos comerciantes y artesanos vieron amenazado su sustento, su forma de vida, se convirtieron en luchadores feroces y muy organizados. Su plan de acción fue directo y brutal. ¿Qué hicieron? Primero formaron sus propias milicias. Luego, hicieron juramentos de ayudarse mutuamente hasta la muerte. Fortificaron sus casas, convirtiéndolas en pequeñas fortalezas. Y el paso final, en un acto de desafío total, fue expulsar a los seguidores del señor feudal de sus ciudades, y esta ola de rebeliones se extendió como pólvora por toda Europa. Pero claro, no era suficiente con solo luchar. Para asegurar su futuro, para que esto durara, necesitaban crear una nueva forma de libertad, una que quedara por escrito, grabada en papel. Y el resultado de todas estas luchas fue un documento clave, el Estatuto Municipal, también conocido como Carta de Franquicia. Ojo, que esto era mucho más que un simple papel. Era, al mismo tiempo, un tratado de paz con el señor feudal, un contrato social para los ciudadanos y básicamente el acta de nacimiento legal de la ciudad como una corporación autónoma, con todo el derecho a gobernarse a sí misma. Y lo que decían estos estatutos era simplemente asombroso para la época. Establecieron derechos que hoy nos parecen básicos. Por ejemplo, reemplazaron los juicios por combate con procedimientos legales racionales. Prohibieron los arrestos arbitrarios, protegiendo así la libertad personal. Y quizás lo más increíble, establecieron el derecho de los ciudadanos a votar en asambleas populares. Y aquí está el punto clave. Todos estos conflictos locales no se quedaron en el pasado, no fueron una anécdota. Se convirtieron, literalmente, en el plano, en el cimiento sobre el cual se construirían muchas de las instituciones del mundo moderno. Quizás el resultado más revolucionario de todos fue la creación de una categoría de personas que antes no existía, la burguesía, la primera clase media. A diferencia de un noble o un siervo, su estatus no dependía de su sangre o de su herencia, sino de algo completamente nuevo. Eran ciudadanos libres e iguales ante la ley de su propia ciudad. Entonces, para resumir, el legado de estas luchas es inmenso y define nuestro mundo actual. De estas rebeliones medievales nacieron los primeros ejemplos prácticos de secularismo, las bases del constitucionalismo, la primera defensa real y sistemática de los derechos individuales y, como vimos, el nacimiento de la clase media. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. Si los cimientos de nuestro mundo moderno se forjaron en estos conflictos que a menudo se olvidan, ¿qué otras historias ocultas, qué otras revoluciones silenciosas siguen moldeando la forma en que vivimos y pensamos hoy en día?